están? ¿Cómo están todos? ¿Vamos a estudiar? ¿Listos? Bueno, vamos a estudiar. Estamos haciendo varios ciclos. Ahora hay que prepararse también para Pesaj. Se viene Pesaj la semana que viene. Hoy es jueves. El miércoles a la noche que viene estamos comenzando Pesaj, año 5780. Se viene un Pesaj especial por todo lo que está pasando. Pero, bueno, Besrat Hashem, que todo se mejore. Vamos a prepararnos entonces. Primer estudio, vamos a hablar del Maror. Ustedes saben que hay tres partes principales en el Seder de Pesaj, cuando relatamos la salida de Egipto, es Pesaj, Matzá u Maror. ¿Qué representa el Maror? Las hierbas amargas, ¿no? Bueno, vamos a hacer un estudio sobre esto. Rabban Gamliel indica, sigo el artículo de Rabbi Yosef Bitton y lo vamos estudiando. Rabban Gamliel indica que el Maror, la verdura amarga que consumimos durante el Seder, representa una de las ideas centrales que debemos transmitir a nuestros hijos en el Seder de Pesaj, junto al sacrificio de Pesaj y la Matzá. O sea que hay tres ideas centrales que tenemos que hablar y transmitir a nuestros hijos. Una es la que representa la Matzá, otra es la que representa el Maror, las hierbas amargas, y otra el Corbán Pesaj. Ahora me voy a concentrar en el Maror. El Maror nos recuerda la forma en que los egipcios nos demonizaron, nos esclavizaron y nos hicieron sufrir. ¿Está bien? O sea que Maror es lo que representa las hierbas amargas, amargas de la amargura que tuvimos en Egipto. Porque sufrimos la esclavitud, sufrimos que mataron a nuestros niños, sufrimos muchos años. ¿Por qué es tan importante transmitir esta lección dolorosa a la próxima generación en la noche de Pesaj? ¿Se entiende la idea? Esta es una de las ideas centrales que transmito a mis hijos. Es una idea dolorosa, es el sufrimiento que tuvimos. ¿Por qué es tan importante transmitir esto a nuestros hijos y la noche de Pesaj? ¿No deberíamos centrarnos exclusivamente en celebrar nuestra libertad? A lo mejor el tema de la Matzá va a hablar de que salimos rápido de Mitzrayim, salimos a la libertad. Entonces me concentro en el tema de la libertad. ¿Pero por qué también hay que hablar del sufrimiento? ¿Está clara la pregunta? Claro. Hay varias razones por las que debemos recordar el significado del Maror. Primero, al debatir la forma y el orden en que debe contarse la historia de Pesaj, nuestros sabios entendieron que tenemos que mencionar las cosas malas que nos sucedieron y que estos malos recuerdos deben mencionarse primero, para que de esta manera apreciemos más y mejor las cosas buenas que nos pasaron. Hay una regla que trae Rambam ahí en las alajot de Pesaj, dice que la trae de nuestro Jajamim. Empezamos por lo malo y terminamos por lo bueno. Recordamos lo malo, el sufrimiento, y terminamos por lo bueno, que vino la libertad. Bueno, las dos cosas deben estar en la noche de Pesaj, pero debemos empezar por lo malo. Primera explicación. Estos malos recuerdos se mencionan primero para que de esta manera apreciemos más y mejor las cosas buenas que nos pasaron. Al empezar por lo malo y terminar por lo bueno, o al decir lo malo, aprecias más lo bueno, porque no se sobreentiende lo bueno. Mirá que las cosas estaban muy mal y al final terminamos bien. Entonces lo valoramos mucho más. Primer regla. Segundo, porque el odio hacia el pueblo judío, simbolizado por el Maror, ¿no? Porque el Maror es las hierbas amargas, no es algo del pasado. De alguna manera, nuestros hijos deben saber que nuestro destino como pueblo elegido implica estar expuestos a la demonización. ¿Qué significa demonización? Que nos demonizan, que nos dejan mal o que no nos quieren. O el antisemitismo, ¿no? Y a la persecución. Es una parte integral del privilegio de pertenecer al pueblo judío. Es una parte integral, es un privilegio ser el pueblo de Hashem, seguro. Pero eso también hace que siempre hayan otros que te quieren destruir o que están en contra. ¿Es verdad? Es parte. Pero presten atención al punto. Dice que esto nuestros hijos lo deben saber. Nuestros hijos deben saber que nuestro destino como pueblo implica también estar expuesto a eso. Eso no puedo. O sea, el Maror habla de la amargura. Esa amargura no es que terminó, una vez existió en Egipto y nada más. Nos acompaña en la historia, lamentablemente. Entonces, eso también es lo que tengo que transmitir a mis hijos y enseñárselo. Y aquí viene
la tercera, que es la novedad del artículo. Hasta ahora dijimos que se empieza por lo malo y se termina por lo bueno para valorar más lo bueno. Segunda, que esto no es algo del pasado, es algo que siempre está. Tenemos que saber que es parte de nuestra historia. Es un privilegio, obvio, ser el pueblo de Hashem, es lo máximo que hay. Pero también pueden pasar estas cosas. Es normal. Y tercero, y creo que hay una razón adicional muy importante para preservar la memoria, es importante recordarlo, de nuestro sufrimiento. Y aquí viene la novedad del artículo que estamos estudiando, espero que les guste. A ver, la Torá nos enseña a canalizar de manera positiva el recuerdo del dolor que sufrimos en Egipto. Es verdad que es un recuerdo triste, pero la Torá nos enseña a canalizarlo. ¿Cómo? Haciendo todo lo posible para que otras personas no sufran. Esta idea y el momento en que esta idea es transmitida, me parece que es una idea, una revolución en el pensamiento humano. Presta atención. De nuevo, nos quieren enseñar a canalizarlo. ¿Cómo? Es verdad que nosotros lo sufrimos, pero nosotros queremos que aprendimos de eso y al aprender queremos que otras personas no sufran. Nosotros lo vivimos en carne propia, sabemos lo que es. Esto de transmitir esta idea, ¿está bien? ¿Está bien? Esta idea y el momento, transmitir esta idea, ¿justo cuándo? Justo la noche que festejo que Dios me sacó a la libertad, transmitir esta idea. Ahora, dice el Rab, me parece revolucionario. Ahora va a explicar por qué. Lo vamos a comparar. En el pasado, el patrón de conducta siempre se repetía. ¿Qué pasaba? Las civilizaciones que fueron oprimidas y esclavizadas luchaban por su libertad y luego, cuando triunfaban, su primera necesidad era la venganza. Hacer sufrir a sus perseguidores. Eso era lo normal en la antigüedad. Habían sufrido, se liberaban, pero ahora querían vengarse. Pero la historia no terminaba ahí. Una vez que las personas anteriormente oprimidas se volvían más fuertes y poderosas, se dedicaban a conquistar otros pueblos, a esclavizarlos y a hacerlos sufrir como ellos habían sufrido. Qué tremendo, ¿no? Pero era así, era lo normal. Salían de ese sufrimiento, ya se liberaron, ahora es un pueblo y ahora ellos le hacían lo mismo a otros. Este comportamiento sádico es un fenómeno psicológico bien conocido. Las estadísticas muestran que hay una proporción muy alta de personas abusivas en todos los sentidos, que han sido abusadas en el pasado. Las estadísticas muestran que pasa algo así. O sea, él sufrió eso y ahora él se lo hace sufrir a otra persona. Obvio que está pésimo, pero pasa, lamentablemente pasa. La Torá presenta aquí una revolución moral. ¿Cuál es la revolución? Una visión 180 grados diferente. ¿Cómo lo da vuelta? La misma que la Torá más repite es, qué lindo, amarás y te preocuparás cuidarás del extranjero, a los pobres, a las personas más expuestas al abuso, porque ustedes han sido extranjeros en la tierra de Egipto. La Torá menciona un montón de veces el tema de amar al extranjero, amar al abusado, amar al que le pasó. ¿Por qué? Porque tú lo sentiste, tú viste lo que era eso. Entonces la Torá, fíjate lo que dice la Torá. Por lo tanto, lo amarás. Sabés que él está sufriendo eso. Entonces, sabés lo que es eso. Entonces, por eso le tenés que dar un sentimiento de más hacia él, de amor. Explico. La Torá nos enseña a canalizar el abuso que sufrimos en Egipto. ¿Cómo lo canaliza? De una manera contraintuitiva, porque lo más intuitivo dijimos que los pueblos que hacían se liberaban y ahora querían esclavizar a otros pueblos. La Torá lo dice lo contrario, te liberaste, supiste lo que es eso y ahora al otro lo amarás más, al que también puede sufrir o que estaría extranjero, a ese lo amarás más. La Torá nos enseña a canalizar el abuso que sufrimos en Egipto de una manera contraintuitiva, casi sobrenatural. En lugar de alimentar o justificar nuestra sed subconsciente de venganza o de abuso, nosotros, el pueblo de Hashem,
debemos ser más amables. La Torá nos dice, tú sabes lo que significa el sufrimiento. Por lo tanto, no dejes que otras personas sufran. O sea, ¿entienden? Tú sabes lo que fue eso, la bebiste. Por lo tanto, entonces, bueno, ¿y ahora qué, cómo lo canalizo? ¿Eso algo fue una tragedia? Sí, seguro, ya pasó, ya lo entendimos. ¿Cómo lo canalizas? Haciendo un mundo mejor, haciendo que eso no se repita. ¿Entendiste lo que es eso y por eso querés lograr que eso no pase nunca más? Por lo tanto, no dejes que otras personas sufran. Estás mejor calificado que aquellos que no sufrieron para evitar que otros sean humillados y oprimidos. Tú, interesante, tú que la sufriste, estás más calificado que esas personas que no sufrieron para evitar que otros sean humillados y oprimidos. Si bien aquellos que experimentaron opresión naturalmente albergan sentimientos de vergüenza, a los judíos se nos pide que enseñemos a nuestros hijos, es lo que estoy enseñando en Pesaj, ¿no?, a preservar el recuerdo, recordar esa cosa triste, ese sufrimiento de nuestra aflicción, para procesar nuestros recuerdos. Ahora proceso ese recuerdo de abuso, pero no para vengarme o no para hacérselo a otro, para evitar recordarlo y sabés qué malo que es, ¿no? Que eso nunca más exista. Hacé un mundo mejor, que eso nunca, evitá que otros sufran. Conozco a muchas personas buenas y generosas, dice el Rab, pero sinceramente, las personas más amables, miren esto, las personas más amables, más compasivas y más angelicales que he conocido son algunos sobrevivientes del Holocausto. Tremendo. ¿Por qué? Porque si es sobreviviente del Holocausto, es el que más sufrió. Si es que es el que más sufrió, según la teoría que dijimos antes, sería y proyectaría ese sufrimiento a otro, o querría Hasbe Jalila vengarse o que al otro le pase, ¿no? Entonces, como eran en otras sociedades. Sin embargo, el judaísmo te enseña, al contrario, a canalizar eso para hacer un mundo mejor y para que a otros no le pasen. El Rab dice, conozco muchísimas gente, las personas más buenas del mundo, gente que vivió el Holocausto. Entre ellos, por ejemplo, a la Rabanit Esther Hangreis, Zichrono Levrajá, que dedicó su vida a inspirar a otros a ser buenos, a ser amables, a ser pacientes. O a Yehuda Lindenblatt, un amigo de Manhattan Beach, un voluntario de Atzalá, un hombre dedicado a salvar vidas. Con los años he conocido a muchos otros sobrevivientes del Holocausto y me sorprendió su extraordinaria amabilidad y altruismo. Estos ancianos sufrieron lo inconcebible. Sus familias fueron destruidas y siguiendo el sentido común de los abusados que se transforman en abusadores, los sobrevivientes del Holocausto deberían ser las personas más malvadas y abusivas del planeta. ¿Por qué? Porque ellos son los que más sufrieron. Sin embargo, encuentro que son las personas más amables y más buenas. Sin embargo, es todo lo contrario. Y creo, ¿y cómo se debe a esto? ¿Y por qué se llega a esto? Que todo el crédito le corresponde a nuestra Torá. Todo esto se debe a nuestra Torá. A esta increíble idea que Dios proyectó en nuestras mentes. Debemos ayudar a los que sufren porque sabemos personalmente lo que significa el sufrimiento. Estas letras negrillas grandes, lo repito porque es fuerte. Debemos ayudar a los que sufren. ¿Por qué? Porque sabemos personalmente lo que significa el sufrimiento, porque lo sufrimos. Esta idea contraintuitiva, miren cómo lo dice Rab, contraintuitiva, en términos de psicología humana, es una idea divina. Una que se convirtió en parte de nuestro carácter y nuestro ADN. Pesaj 2020. En estos días estamos viviendo tiempos de alta tensión, incertidumbre y miedo. Muchas personas se ven afectadas o mueren por esta terrible epidemia. Para la mayoría de nosotros, sin embargo, el COVID-19 significa que debemos estar en cuarentena, encerrados en casa. Muchos pierden sus negocios, sus trabajos, sus ahorros. Pero recordemos que también hay quienes sufren más que nosotros. Judíos y no judíos que quizá ahora no tengan pan en su mesa. El maror debería inspirarnos a ser más amables y generosos, precisamente en estos tiempos en que experimentamos sufrimiento directamente. He sugerido a muchos miembros de mi comunidad que con la llegada de Pesaj sería una gran idea donar nuestros productos Hametz a aquellos no judíos
que tienen mayores necesidades que nosotros, ¿no? El yudí se tiene que deshacer del hametz. Y bueno, deshacerse. Entonces, regáláselo a un no yudí, que él no tiene ninguna prohibición, ¿no? Él no. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, muchos no tienen trabajo y podrán no tener suficiente comida en estos días y podrían beneficiarse de nuestro hametz. Como hemos aprendido del maror, cuando sufrimos, nuestros corazones se deben volver más blandos y no más duros. Que Hashem nos inspire, que nos ayude para que siempre estemos del lado de los que dan. Siempre dar y así imitar a Kadosh Baruj Hu y así ir en los caminos de Hashem. Muy bien, vamos a seguir estudiando. Hago un clic y seguimos. ¿Está bien? No se vayan, que seguimos estudiando.